Bueno, buen día a los que están conectados. Que no me saludé todavía. Bienvenido, Nicolás, al team. Es bueno verte no por la pantalla, sino ahí sentado. Bueno, para toda la iglesia, estamos contentos que nos vengas a visitar y que vengas seguido. ¿Sí? Así que bienvenido. Bienvenido. Gracias, Pierre, por debutar en servirnos con la alabanza, la adoración. Creo que a todos nos hace bien el servirnos unos a otros. Es una buena oportunidad. Y bueno, como iglesia estamos contentos hoy de alabar juntos, de adorar, de estar, de compartir tiempo. Es muy lindo, muy bueno. Para mí, para nosotros esta semana fue como de estabilizarnos después del viaje que estábamos tantos kilómetros y bueno, parece que estábamos en una vorágine, así que volver un poco a la rutina como familia nos hace bien, aunque la rutina nos tiene también acelerado con la gran humedad que tenemos en estos días. Bueno, ahora la semana que viene vamos a volver a la ruta. Se casa el hermano de Debo el viernes, así que el viernes vamos a estar viajando de nuevo hacia la costa. Sábado a la tarde estamos de regreso, así que tranquilos, estamos acá el domingo, no es que nos perdemos, pero hay muchas movidas, ¿no? El año viene con muchos desafíos y bueno, en todo eso el Señor nos ayuda a poder servirle y a extender su reino en distintos lugares. Bueno, quería también darles un anuncio. La semana que viene, en la Iglesia Mensaje en Acción, está el encuentro de mujeres. Sí, sí, ya vieron las mujeres publicidad por ahí, pero queremos invitar a todas las mujeres de la iglesia a que puedan ser parte. Debo tenía muchísimas ganas de estar, pero va a estar arriba del auto viajando a esa hora, así que no va a poder ser parte. Pero para que no nos perdamos de esa oportunidad que nutre a la vida de la iglesia. ¿Sí? Bueno, hoy queremos abordar otro tema, tiene que ver con el fortalecernos en el Señor, ¿no? Seguimos con la base de 1 Pedro 5:10 y abordamos, ¿se acuerdan? El primer trimestre del año, el ser perfeccionados, después afirmados, ahora estamos en fortalecidos y estamos en este mes abordando el tema de ser fortalecidos en el amor, ¿no? Y cuando hablamos de fortalecido del amor, estamos abordando un poquitito lo que son los 5 lenguajes del amor, ¿me conté? Y para hoy hablamos de ser fortalecidos en el servicio, ¿no? Fortalecidos en el servicio. Y a veces se da por asumido, ¿no? Que el cristiano es alguien que sirve, alguien que es un siervo, y por ahí a veces todo lo que significa. Y el ejemplo de lo que es el servicio es Jesús mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a leer Juan 13, del 1 al 17, para hablar de esto. Y antes de eso, nos vamos a ver que el Señor nos esté hablando y esté guiando este tiempo de reflexionar en su palabra, de cómo tener unos oídos abiertos a lo que Él quiere decir y esté guiando este tiempo. Señor Jesús, muchas gracias. Esta mañana queremos darte por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos reflexionar en ella. Gracias, Señor, porque también en la iglesia los niños están aprendiendo tu palabra, Señor Jesús, y eso nos bendice. Necesitamos escuchar tu voz, qué es lo que querés decirnos, así que toma control de esta reunión y sabemos que lo tenés desde el minuto 1, pero Señor Jesús, queremos seguir disponiendo nuestro corazón a eso y disponer nuestra mente a escuchar y a reflexionar mientras meditamos en ella, para que nos llevemos de aquí cosas prácticas que podamos, Señor, poner en práctica en el día a día. Señor, y que realmente seamos fortalecidos por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Juan 13, del 1 al 17, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara,
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que ha sido bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía que él lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Bueno, este pasaje es muy interesante y muy contracultura, ¿no? Jesús lavando los pies de los discípulos, ¿no? Y hablando de un modelo muy diferente, ¿no? Porque en este mundo el que sirve generalmente es el de la condición inferior. Y es muy interesante porque Jesús está haciendo esto con los discípulos, y este pasaje acá en Juan no lo menciona, no sé si Juan es uno de los implicados, entonces no sé si por eso es que no lo cuenta, pero los otros evangelios nos cuentan que en esa misma tarde en que pasa esto, viene la mamá de Juan y Jacobo y se sienta con Jesús y le dice: Yo te quiero pedir que en tu reino mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, como los dos más importantes dentro de los discípulos, ¿no? Entonces supongo yo que Juan no cuenta esa historia un poco tal vez por vergüenza. Pero también los discípulos cuentan de que eso los enojó mucho a todos, los discípulos, y seguían discutiendo de que quién era más importante dentro de los discípulos, ¿no? Supongo yo que Pedro también tiene que haber sacado chapa en medio de todo eso y ha dicho: Yo soy el más importante, pero evidentemente nosotros, por cómo cuenta el relato, no es que Mateo, Andrés y los otros se quedaron diciendo: No, bueno, está bien, sí, el Señor llamó a Pedro y a Pedro fue el que Dios le reveló, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y tal vez estaba por ahí escuchando Judas, pero a mí me dio la caja. Yo manejo la plata. ¿Por qué Jesús me confía la plata a mí? Aparte, Pedro, a los 5 segundos que dijo eso, terminó diciendo: apártate de mí, Satanás, así que no es tan así. Supongo yo que todos tienen que haber tenido argumentos por fuera de decir: Yo soy el más importante. Y, y llegan a la cena de Pascua y con esa discusión no saldada. No estaba saldada, y es tan evidente que no estaba saldada porque llega un momento que Jesús agarra y le empieza a lavarle los pies. ¿Por qué estaban cenando con los pies sucios? Porque quiere decirte que nadie había considerado que era menos importante que el otro, porque en la cultura el menos importante era el que tenía que agarrar agua y lavarle los pies a los otros. O sea, ninguno recogió el guante: Yo soy el más humilde acá, yo soy el menos importante y entonces me toca a mí. La discusión estaba latente en el aire, ¿no? Es muy interesante eso. Y Jesús sí, agarra, pero es muy interesante que en este proceso Jesús habla, ¿no? Acerca de esto en los primeros versículos,
qué es lo que estaba en su mente. Él tenía claro que era su última Pascua. Los discípulos todavía no les había caído la ficha, entonces estaban pensando en otras cosas. Pero al final del verso 1 él habla de que los amó. Entonces, lo primero que había en el corazón de Jesús era: no les voy a dar una reprimenda por estar peleando, supongo ya que les tiene que haber dado muchas, sino que la actitud fue amor. La actitud no fue yo les voy a tirar el ejemplo por la cabeza, sino que la actitud es amor, paciencia, tantas cosas que tienen que ver con eso. Eh, y también a mí me llama la atención de que Juan recalca en el verso 3 que Jesús tiene clarísimo quién es él como persona. Dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, ¿no? Y sí, él sabía su identidad. ¿Qué es lo que Dios decía de él? Vos sos mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús tenía bien claro eso, que todo lo que podía llegar a ser más o menos no lo determinaba. Su identidad estaba clara. Acá, como hijos de Dios, como iglesia, cuán importante es que tengamos esto claro a la hora de servir. Porque lo que somos determina qué es lo que hacemos, no lo que hacemos lo que somos. Nuestra identidad está determinada por lo que Dios dice. Y cuando estamos parados en nuestra identidad, eso nos mueve a actuar. A veces actuamos como queriendo llegar a la gracia por acciones, como queriendo llegar a la gracia por actividad. Y es una trampa muy fácil de caer, ¿no? Muy fácil de caer. No es que decir, uy, qué tonto, ¿cómo no se dio cuenta de eso? Hay un montón de personas que están trabajando y haciendo cosas queriendo ganarse la gracia y el amor y el favor de Dios. No es tan tonto, puede pasar, cualquiera se puede confundir en ese aspecto, y aún uno puede estar haciendo un montón de cosas con la idea de ganar algo, y dice, che, a la apariencia pareciera ser de que tiene todo claro, que es servicial, que es amoroso, y en realidad está queriendo ganar un punto de la identidad. Pero Jesús acá dice que él tenía claras todas las cosas, y entonces agarró la toalla y se agachó y le lavó los pies a los discípulos. Interesante que después, con el único que tuvo ahí un tema, que dijo no, a mí no, es con Pedro, ¿no? Si no me lavará los pies jamás, ¿no? Y eso, que había promesas de que él iba a ser el que tenía las llaves del reino, el primero que iba a ser, bueno, y es el primero que se niega a que le laven los pies. Entonces hay algo interesante, porque después Pedro, horas, no días, horas después, 8 horas después más o menos, él niega a Jesús. Y Jesús también en esta escena le lava los pies a Judas. El resto de los discípulos no lo sabía, pero Judas ya tenía el corazón de entregarlo y ya había negociado con los sacerdotes de entregarlo. Solamente faltaba que llegue el momento. Y él le lava los pies a Judas. Sí, todo lo que habrá pasado en el corazón de Jesús, es decir, te estoy lavando los pies, que me va a mandar a la muerte. Como si te lo pones a pensar y si vos lo habrías hecho, le habrías lavado los pies a Judas, o le hubieras dicho, che, Judas, ¿qué haces acá? Vos no estás limpio, no estás re sucio. Y es muy interesante porque ahí nos redefine, entonces nos hace pensar en la idea del servicio de Jesús, de lavar los pies. No estaba determinado por a quién estoy sirviendo, sino por una decisión interna de por quién soy, yo sirvo. Y no importa si el que tengo delante se lo merece o no se lo merece. A ver, si es porque uno puede decir, bueno, le estoy sirviendo a mi iglesia, son mis amigos, son mis hermanos en Cristo, y entonces sí sirvo. Pero si estoy en otro ambiente, no. No voy a servir. No tiene que ver con
con una cuestión de merecimiento de la persona a la cual se le sirve. Tiene que ver con la actitud mía del corazón de servicio a Dios. No tiene que ver con merecimiento. El servicio es de corazón del siervo, no es selectivo, depende a quién le voy a dar. Porque claro, si a mi familia, a mis hijos sirvo, le doy de comer, le lavo la ropa, preparo la comida, son mis hijos. ¿De qué tal se trata de Dios si se trata de otro? ¿Haría las mismas cosas que hago con mis hijos? Pero es un filtro para pensar, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que tengo a la hora de servir? De servir. Y recibir el servicio de parte de Dios es muy importante, eh, porque eso determina también el aprender. Se dice, ¿no?, de que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no podemos experimentar a Jesús sirviéndonos, lavándonos el corazón, lavándonos en forma integral, entonces después va a ser muy difícil que yo pueda servir a otros con la misma humildad, con la misma paciencia, con la misma gracia que con la que Jesús nos sirvió a nosotros. Jesús, ahí en el verso 14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Tiene que ver con desarrollar un corazón que parta de Jesús invitándonos a servir, pensando en el lavarse los pies como una acción práctica. Es muy interesante porque Jesús acá saca de las posibilidades de relativizar el servicio, porque podemos relativizar a qué cosas hacemos y qué cosas no. Y por ahí el cuerpo de Cristo a veces lo deja relativo y nos hemos manejado muchas veces como los cristianos que los que están en algún puesto de liderazgo no lo necesitan, ¿no? Porque tenemos el recuerdo de hechos, ¿no? De que los apóstoles no tenían que dejar el estudio de la palabra para servir a las mesas, y a veces hay todo bueno, si son los líderes, si son los pastores, no se sientan y los demás los sirven. Y no está bueno, sino que también los que estamos liderando nos toca servir. Si estás en un proyecto misionero, ejemplo, es decir, el que está liderando el equipo, ¿lava el baño o no lava el baño? El que está liderando el equipo, ¿sirve las mesas, cocina o no? Porque es el líder y no lo necesita. Todas esas cosas nos hacen pensar acerca de, bueno, ¿desde dónde estoy liderando? ¿Cuál es la parte de la tarea que tomo? Y en el verso 17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Esto es muy interesante porque Jesús dice, relaciona la felicidad del cristiano o de los líderes con si ponen en práctica este tipo de cosas. Cuando servimos y nos despojamos de toda idea, dice que vamos a ser más felices. Vamos a ser felices si lo ponemos en práctica. Si no lo ponemos en práctica, no. Y yo sé que no estoy contándoles a ustedes que son parte de la iglesia algo que nunca escucharon, seguramente algo que escucharon muchas veces, y hasta tenemos en práctica, como el lavamiento de pies, el día que celebramos la cena, generalmente en Semana Santa. Hay iglesias que lo hacen muchísimo en el año también, pero eso se nos puede volver un rito de una vez en el tiempo y no algo como una práctica de realmente yo lo hago con amor para con las personas. En el proyecto misionero Humahuaca hacíamos la actividad que le llamamos Calzado de Esperanza, que es una actividad que enseña un grupo que se llama Samaritan Fit, que se le regala calzados a las personas, pero en el proceso se le lava los pies, y mientras se le lava los pies, se les predica el Evangelio, ¿no? El foco principal de la actividad está hecho con niños, pero también hay con adultos. En el proyecto a mí me tocó, en particular, con un señor que se llamaba Fabián. Fabián es viudo,
y tiene dos hijas. Las hijas estaban yendo a una escuela bíblica en una iglesia, y él, en la previa, yo estaba hablando con él y Fabián dice, bueno, yo siempre antes me sentaba a comer y comía, pero ahora resulta ser que las chicas que están en la escuela bíblica aprendieron de que hay que dar gracias por los alimentos, entonces me paran y me dicen, no, papá, hay que dar gracias primero. Y entonces sí, es fuerte cómo el Evangelio empezó a llegar a su vida a través de las hijas. Y yo seguí compartiendo el Evangelio con él y cuando le estoy compartiendo de que en realidad Jesús murió en la cruz por el problema de sus pecados. Pero yo había escuchado, dice, que Jesús murió por mí en la cruz y que yo tengo que recibirlo, pero no sabía que era por el pecado. Es más, dice, ¿viste esos que andan predicando, dice, de casa en casa? Dice, me vinieron y me contaron de esto, pero no me habían dicho que era por mi problema del pecado. Como decir, ¿viste? Cuántas, ¿no? Parte del evangelio con la hija, parte del evangelio con el que iba casa por casa, y ahora acá estaba teniendo otra cuota. Y cuando yo estaba terminando de compartirle el evangelio, resulta ser que me dicen, che, él también está anotado en la lista para el calzado. Y entonces había que lavarle los pies a Fabián. Pero Fabián no es que venía de su casa bañadito, sino que él venía del trabajo. Entonces él no quería que le laven los pies. Y decir, che, y los otros chicos yo no venía del grupo, y decir, bueno, ¿quién le va a lavar? Nadie, vi que todo era de vuelta, nadie quería. Y fui yo a lavarle los pies a Fabián. Y fue una confrontación que yo no veía. Y decía, claro, ¿viste lo que sintió Pedro? No me lavará los pies, ¿no? Un sentimiento de incomodidad, de vergüenza. Y sí, venía de trabajar en la construcción y estaba con los pies sucios. Y yo le empecé a contar esta historia y él quedaba se quedó así como frío, ¿no? Y sí, che, a alguien ya le pasó esto, de que no quieren que le laven los pies. Entonces, sí, la práctica del servicio no viene solamente porque, bueno, es el rito, bueno, es la Semana Santa, sino que tiene que ver con una disposición del corazón, y qué es lo que está pasando en lo espiritual cuando nos servimos unos a otros. Entonces ahí empieza a tomar sentido esto, ¿lo hago porque es fulano o lo hago porque Jesús me llamó a que yo sirva? Y todas esas cosas producen controversias en el corazón, ¿no? Es decir, ¿estoy dándole a Cristo que tome el lugar el por qué yo sirvo o no le estoy, o lo estoy haciendo porque, bueno, es lo que en mi comunidad se espera y es el ritual que hay que hacer, digamos, porque es la tradición? El servicio nos tiene que llevar al corazón. Y acá entramos en un poquitito, ¿qué es lo que pasó con Pedro tiempo después? ¿Qué pasó con este grupo de 12? Cuando les llegó a ellos la hora de salir a la cancha a trabajar y a vivir esto de que Jesús había hecho en su última noche. Nos dice Hechos, capítulo 6, versículo 12, 3. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, los discípulos después entendieron bien este mensaje y se ocupaban de servir las mesas de las viudas. Y al punto de que llegó a afectar su agenda, ¿no? Es decir, no sé cuántas personas, para este entonces, en Hechos 6, creo que habían aceptado a Cristo algo así de 5.000 personas. En 5.000 personas, ¿cuántas viudas había que necesitaban ayuda? No lo sé. Pero había llegado al momento que había afectado a la agenda de 12 personas que no les daba el tiempo de poder cubrir de manera equilibrada a todas, ¿no? Es un montón. Tiene que haber sido un montón la tarea. Pero ¿y por qué lo hacían? Porque habían entendido y habían aprendido que tenían que servir, que tenían que ayudar, que no tenían que quedarse de brazos cruzados. La ayuda que necesitaban las viudas no era que le laven los pies, sino lo que estaban necesitando era que le lleven la comida. Y habían aprendido a que tenían que hacerlo.
Y esto no solamente, bueno, ellos buscaron a 7 personas que hicieran la tarea y no se buscó personas que le sirvan, que simplemente dicen, ah, vos porque recién llegaste a la iglesia, vos te toca, sino que los que tenían mejor reputación dentro de ellos, llenos del Espíritu Santo, los líderes son los que tenían que hacerlo. Y ahí sale Felipe, ahí sale Esteban, que fue el primer mártir, gente llena del Espíritu Santo. Y después vemos que Esteban le dice, che, este tipo era el que estaba sirviendo las mesas, y parece que era un teólogo de profesión, porque cuando hacen la presentación del Evangelio, antes de que lo maten, lo tenía re claro. Pero esto formó parte del ADN de la iglesia, porque esto formó como desde el liderazgo todos empezaron a vivir esto. Nos dice Hechos 9, 36 y 39, muere una mujer llamada Dorcas, y ya que estaba Pedro cerca, lo llamaron para que ore por ella. Una fe tenía esta iglesia, porque daban por seguro de que si venía Pedro y oraba por ella iba a resucitar. Si no, no lo hubiesen llamado, ¿no? Lo fueron a buscar. Y dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. ¿Sí? Dorcas veía la necesidad. ¿Qué es lo que sabía hacer ella? Evidentemente sabía tejer, y era buena porque había hecho no una, sino muchas túnicas, y se ve que estaban ahí las túnicas porque todavía no las había entregado y para, para dar. Entonces vemos a Dorcas, una de las cristianas de la época, como ocupada en parte de su servicio a Dios en hacer túnicas. Muchos años después, el apóstol Pablo le escribe a uno de sus pastores, que es Tito, en el Tito 3:14 dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces vemos que esto en el ADN de la iglesia está, de servir. Pasaron, no sé, 40 años hasta que llega Tito como pastor, y Pablo se preocupa que parte del ADN que tiene que haber en la iglesia es el servicio. Y 1 Juan 3:18 nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como diciendo, la iglesia somos llamados a amar, y eso forma parte del llamado. Pero que ese llamado de amar no se convierta en, hablamos de amor, hablamos del cuidado, sino de que sea una cuestión de hechos prácticos. Y Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El servicio. Cuando vemos el texto ahí de Jesús hablando de lavaba los pies, el texto habla de, de servicio en la acción práctica, ¿no? Agarro y empiezo a servir. Pero el texto este, cuando Gálatas sirve, usa otra palabra que es doulos, tiene que ver con un siervo, con una palabra más integral, que no simplemente tiene que ver con la acción de sirvo mesas, sirvo, sino que el servicio puede ser cosas que pasan en la iglesia, ¿no? Es decir, alguien sabe dirigir la alabanza, cuando pasa acá adelante y canta, está sirviendo a la iglesia. Lilian mucho tiempo lo hace, los que están en el grupo alabanza, Andrés, Per cuando tocan, Ivana cuando proyectan, esas son formas de servicio. Lo que está haciendo Ivana, Debo con los niños, enseñar la palabra, eso es servicio a la iglesia. Lo que hace la comisión directiva, Marta, Paula, Andrés, eso es servicio a Dios. Nada de lo que estamos haciendo en la iglesia queda fuera. Tiene su lugar
y tiene su valor cuando estamos sirviéndonos unos a otros. Y eso tiene que ver con la fortaleza de la iglesia. Todos estamos sirviéndonos. Entonces, si no estás sirviendo en alguna cosa, es bueno que formes parte de eso, porque eso es algo que fortalece a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Nace de un punto que tiene que ver nuestra identidad como hijos de Dios, pero bendice a todos. Entonces, los que lo están haciendo en la iglesia, gracias, gloria con los adolescentes. Lo tengo anotado acá y se me había olvidado. Hay algunos detalles que se me olvidan, ¿no? Cuando servimos, bendecimos y fortalecemos, porque hay un niño que está aprendiendo la palabra de Dios. Y que el día de mañana va a dar su fruto un adolescente. Cuando estamos guiando hacia la alabanza, ¿no? Si alabamos y adoramos a Dios por quién es Él. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordamos quién es, le cantamos porque Él es grande, lo suficientemente grande y digno para adorar y para que proclamemos su nombre. Pero necesitamos que alguien nos esté orientando a cantar. Yo en esa no entro porque corro a la iglesia, se empiezo acá a dirigir la alabanza en el sentido de que no es mi don, pero me bendice poder venir y que alguien esté dirigiendo la alabanza. Aprendo. Veo cómo la fe de otro también me instruye a mí. Entonces, cuando servimos en lo que Dios nos dio, lo que podemos hacer es que estamos fortaleciendo la fe de la iglesia. Tiene valor. Fortalece el amor unos a los otros. Tenemos que mirar y velar que cuando lo estamos haciendo, lo estemos haciendo con el corazón correcto, porque servimos a Dios no para ganarnos un lugar. El lugar ya lo tenemos. Somos hijos de Dios y estamos en un cuerpo, ¿sí? Y hemos recibido una habilidad para servir. Pero eso fortalece la iglesia. Somos parte de este cuerpo. Y no tenemos que dejar de valorar cuando vemos que alguien lo hace. Tenemos que dar gracias. Si no estás sirviendo en algo y te gustaría, porque entendés que tenés un don, una habilidad, estaría bueno que nos digas. Aparte de lo que ya estoy haciendo, porque no es que hay alguien que no está haciendo nada, me gustaría, porque entiendo que soy bueno en tal cosa, o entiendo que yo puedo ayudar y colaborar, anunciate, contanos. Nos va a bendecir, nos va a fortalecer. Hay algo que yo puedo enseñar, nos va a bendecir y nos va a fortalecer. No es en vano. A veces creemos que las cosas grandilocuentes son las que sirven, como decir, la tradición de la iglesia, que al que predica es el pastor y tiene un lugar. No, hay mucho que podés enseñar y hacer, y en ese contexto somos todos iguales, porque lo importante es que pongamos lo que Dios nos ha dado en manos del Señor para servir, para fortalecer el cuerpo, para fortalecer a la iglesia. Así que gracias a los que ya lo están haciendo. Gracias, nos bendice. El que tiene don de evangelismo y trae otros a la iglesia, bendice, bendice. Eso suma. El que tiene la habilidad de enseñar, y trae. El que es divulgador. Me encanta Andrés, tu tocayo, entre los discípulos. Cuando había que presentarle a alguien a Jesús, era él. Parece que los otros, no sé si no tenían la habilidad social de comunicar y de invitar, pero cuando venían los griegos, lo conocían a Felipe, pero Felipe, ¿por qué no fue derecho a Jesús? Dice que Felipe fue y habló con Andrés, y Andrés los presentó a Jesús. Entonces se ve que tenía una chispa para presentar. Claro, el miedo era, este es incircunciso, es griego, Jesús lo va a querer recibir. Andrés se ve que tenía 10, che, esto es sencillo, vení, te lo presento. Los niños, ¿no? El niño que tenía los 2 panes y los 2 peces y los 5 panes, ¿quién lo encontró? Andrés, tenía una habilidad. Se ve que los otros no tenían la misma habilidad de hacerlo, o eran tímidos o tenían prejuicios, no sé. No me puse a estudiarlo tan en profundidad, pero se ve que Andrés tenía esa habilidad. A lo mejor vos tenés la habilidad de conectar al vecino, a alguien alrededor de tu casa con la iglesia y traerlo. Y decís, che, yo estuve hace 10 años queriendo traerlo y no lo pude traer, pero alguien tiene la habilidad de traerlo. De hacer esa vueltita para que venga a la iglesia y conectar con Jesús a las personas. Nos sirve, nos bendice, que somos el cuerpo de Cristo.
Así que te animo, si tenés una habilidad, un don o algo, si lo estás haciendo y estás sirviendo, gracias. Gracias porque nos bendice, nos fortalece. Y si hay algo más que puedes hacerlo, hacelo con gusto. Porque bendice y fortalece a la iglesia. Los actos de servicio. No solamente son para el matrimonio, la iglesia es la esposa del Cordero, la novia del Cordero, así que bendice a la iglesia también. Oramos. Señor Jesús, gracias por todos los dones y habilidades que les has dado a la iglesia. Gracias porque estamos siendo bendecidos con actos de servicio, estamos siendo bendecidos con gente, con hermanos que nos ayudan en la alabanza, con hermanos que enseñan la palabra a nuestros hijos, con hermanos que administran. Muchas, muchas gracias, Señor. Ayúdanos con un corazón rendido a tus pies, lavados por tu sangre, Señor Jesús, poder servirte y poder entregar nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo. Muchas gracias. También servir a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y que necesitan conocer de tu amor inigualable. Señor, bendice, Señor, para que la iglesia sea animada, extender sus manos y servir a otros. En el nombre de Jesús. Cuida, Señor, a los hermanos en esta semana, mientras te aman, mientras te buscan, mientras tratan de honrar tu nombre, mientras tratan de caminar cada día. Ayúdalos, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, a ser testigos tuyos, llenos de tu Espíritu Santo y experimentando la fortaleza que viene de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.